Porque todo el mundo envejece continuadamente en la medida en que incluso el África subsahariana aumenta su esperanza de vida media desde que los países occidentales les vendemos los antirretrovirales a precio barato. Lo que agravaba brutalmente la esperanza de vida media en los países subsaharianos era el SIDA. Hasta el extremo, les recuerdo un dato, que entre el 11 y el 14% de los niños de esos años eran huérfanos, porque papá y mamá morían de SIDA. Desde que les vendemos antirretrovirales a precio barato, la esperanza de vida media aumenta en todos los países del mundo, por supuesto en Centroamérica y Caribe también. Y por eso, lo que yo les pongo en la diapositiva de envejecer sin fracturas debe ser para todos nosotros un objetivo para el siglo XXI. ¿Y por qué enfatizo en lo de las fracturas? ¿O por qué la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia enfatizaba en lo de las fracturas? Porque ustedes y yo sabemos que la osteoporosis, solo la osteoporosis, mata 4 veces más mujeres que el cáncer de mama, ¿verdad? Y a nadie se le ocurriría eso de tener a un paciente con un infarto agudo de miocardio 15 o 20 o 30 días en una unidad coronaria y que saliera del hospital sin tratamiento. Y a nadie se le ocurriría que después de un accidente cerebrovascular con un paciente hemipléjico nadie le diera tratamientos hipotensores o diuréticos o antiagregantes plaquetarios o no le anticoagulara. Pues eso es lo que hacemos con las fracturas, queridos. No hacemos prevención secundaria en 62 de cada 100 fracturas osteoporóticas. Y esto significa que tenemos que reciclarnos. Y para eso, ustedes ya conocen que yo soy profesor del máster de climaterio y menopausia, la oferta que les hago, por muy diferentes razones, para formarse con nosotros en climaterio y menopausia a lo largo de 1.500 horas, que no es una broma, aunque sea 100% online, hay que purgar 1.500 horas de estudio, con una plataforma muy útil y muy bien diseñada y muy amable y con 11 módulos extraordinariamente bien llevados y con un examen final también mediante videoconferencia, pero 1.500 horas para conseguir los 60 créditos del Sistema Europeo de Créditos Universitarios. Pues bien, todos aquellos que me escriban un correo electrónico a mi atención tienen una beca docente del 10%, aunque no sean residentes, aunque ya sean señores de avanzada edad, como nosotros, y que probablemente no tengan problemas económicos para pagar la maestría. ¿De qué se trata? Miren, el objetivo fundamental de los ginecólogos es en la transición menopáusica es preservar la calidad de vida. Esto es absolutamente fundamental. Esto ya lo han visto ustedes porque la he traído 2 veces más a este congreso. Y no me deja de gustar que ya hace 150 años, fíjense que la cita es de 1887, cuando todavía no existía el concepto de hormona, ni existía el concepto de receptor, ni se había diseñado la endocrinología ginecológica, ya nuestros mayores pensaban que a las chicas después de la menopausia les pasaba algo que les alteraba el ánimo y les llevaba incluso a verdaderos ataques de locura. Como consecuencia de lo cual se pasaron al otro extremo y Robert Wilson en 1968 escribió un libro en el que, fíjese qué falacia, explicaba que la menopausia era una enfermedad en sí misma y por tanto había que tratar con hormonas a todas las mujeres. Pues ni una cosa ni la otra, porque al final aquellos polvos trajeron estos lodos. Le trataron a todas las mujeres, le trataron a las señoras de 70 años que no habían recibido nunca terapia hormonal y después de 1.500 papers indexados, más de 1.500 papers del estudio White, lo que consiguieron fue que la terapia hormonal se fuera a la porra en todos los países del mundo. Por supuesto, ahí los tienen en Europa, pero en España también. Los ginecólogos españoles dejaron de recetar nada menos que en un 40%. Y prescribían menos, sobre todo porque habían oído cosas en televisión sin haberse leído ni un solo paper del White. Que esto también tiene tela, porque fue comunicado a la prensa canallesca en rueda de prensa antes que a las revistas científicas internacionales, con días de diferencia, pero antes a la prensa que a las revistas internacionales. ¿Y qué es lo que hicieron los ginecólogos? Intuitivamente, como las mujeres estaban mal, les pasaron a dar tratamientos serotoninérgicos para la depresión y todas aquellas cosas que acabo de contar hace una hora en la otra sala. ¿Y a dónde nos llevó eso? A que después de la publicación del White, justamente en julio de 2002,
Ya ven ustedes que la terapia hormonal cayó estrepitosamente y al mismo tiempo se incrementó la terapia serotoninérgica, porque habíamos pasado de medicalizar la vida dándole terapia hormonal a todo el mundo a psiquiatrizar los sentimientos, y ni una cosa ni la otra. Lo correcto es evaluar la calidad de vida de las pacientes, y no solamente eso, sino adecuarnos a su situación personal, estimulando el ejercicio, controlando la dieta, reduciendo el nivel de la ingesta calórica, incrementando la dieta rica en proteínas, aumentando los niveles de vitamina D, lo que cada paciente necesite, porque el tratamiento de las enfermedades debe ser común, pero el tratamiento de las personas debe ser perfectamente personalizado. Decía William Osler, el padre de la medicina interna, que el buen médico trata la enfermedad, pero el gran médico trata a la persona enferma, que es una cosa distinta. Y desde ese punto de vista, fíjense que en 1127 ya nos anunciaban que el tratamiento debe ser personalizado. Y esto nos lleva a qué pinta la terapia hormonal en esta historia. Pues miren, la terapia hormonal tiene mucho que decir, porque los estrógenos son los protagonistas fundamentales del metabolismo mineral, a través de dos acciones fundamentales. Uno, fíjense, inhibir la resorción en la medida en que evita la formación de la fusión de los preosteoclastos, de tal manera que no se formen osteoclastos maduros. Y no solamente eso, sino que además inducen su apoptosis, o sea, les estimulan a suicidarse en ausencia de datos de inflamación. Y no solamente eso, sino que además, y por si fuera poco, a través de las acciones con los factores similares a la insulina, lo que hacen es estimular la formación porque son favorables al incremento de la osteoprotegerina, de tal manera que son simultáneamente antirresortivos y osteoformadores. De tal suerte que en situaciones de estrógeno deficiencia, no solo en la menopausia, sino cada vez que le quitamos los estrógenos a las chicas, lo que conseguimos, lamentablemente, es que se incremente el RAN ligando y simultáneamente disminuya la osteoprotegerina. Y eso nos lleva a un incremento de la destrucción ósea con un incremento de la resorción por aumento de la actividad osteoclástica. En el momento en que añadimos estrógenos a la ecuación, sean endógenos o exógenos, da igual, simultáneamente disminuyen todo el bucle de las interleuquinas y sobremanera el RAN ligando y aumenta la osteoprotegerina. Se detiene el trabajo de los osteoclastos y aumenta el de los osteoblastos. Son antirresortivos y osteoformadores. Y eso de manera absolutamente simultánea. Y les recuerdo que por encima del climaterio o al margen del climaterio hay muchísimas situaciones en las que utilizamos técnicas para bajar los estrógenos de las chicas. Estén o no indicados, no voy a entrar en ese tema. Cuando utilizamos análogos de GnRH, cuando utilizamos inhibidores de aromatasa que impiden la aromatización de cualquier molécula de andrógenos a nivel periférico y las mujeres con cáncer de mama quedan sin una sola gota de acción estrogénica. Es que esas mujeres van a hacer fractura de manera mucho más prevalente que las afectas de mieloma múltiple. El cáncer de mama es más osteotóxico que el mieloma múltiple, pero no por el cáncer, sino por el tratamiento quimioterápico y los inhibidores de aromatasa. De tal suerte que los estrógenos lo han demostrado incluso in vitro. Miren, a pesar de que mantengamos una dosis fija en el cultivo celular de PTH e incluso a pesar de que añadamos vitamina D, la tasa creciente de estrógenos al cultivo va produciendo un descenso continuado y sistemático de la producción de osteoclastos tartrato resistentes. ¿Esto qué significa? Que en la medida en que al cultivo celular añadimos estrógenos, vamos siendo capaces de detener la producción de osteoclastos. No era solo el modelo teórico que yo les explicaba, también en la práctica. Y no solamente a nivel de investigación, sino en la clínica. Hay algunos varones que nacen desprovistos de aromatasas. Y estos sujetos, como no tienen aromatasas, no pueden fabricar estrógenos. Y como no pueden fabricar estrógenos, no dejan de crecer, porque nadie cierra las metáfisis. En el momento en que diagnosticamos el asunto y les damos terapia con estrógenos, el sujeto lo primero que hace es dejar de crecer, porque se cierran sus metáfisis. Ya. Pero además pasa de tener unos huesos perfectamente osteomalácicos, sin mineralización primaria ni secundaria, a unos huesos estrictamente normales, con una mineralización adecuada, fruto también de los estrógenos. Por lo tanto, el adecuado desarrollo de la masa ósea en los varones también depende de los estrógenos. Datos de experimentación clínica. Y además tenemos constancia de cómo lo hacen los estrógenos a través de la...
a través de la atenuación de la fosforilación oxidativa, que es el mecanismo de producción de producción energética por parte de la célula. De tal manera que con cultivos de osteoclastos, si añadimos estrógenos, disminuimos la fosforilación oxidativa, disminuimos la actividad mitocondrial y dejamos sin posibilidades de supervivencia a los osteoclastos. No es extraño, por tanto, que los chinos, que son los responsables de casi todos los metaanálisis, pero no porque sean más listos que nosotros, es que los chinos están subvencionados por su gobierno. Les pagan más a los investigadores cuanto mayor es su nivel de impacto. Y los estudios con más nivel de impacto son los metaanálisis, pues ya solo publican metaanálisis. Y cada vez que vayan ustedes a la literatura a por un metaanálisis aparece un chino, de nombre imposible de recordar, ¿verdad? Zhu, Yu, Han, Ho. Pues yo por lo menos no recuerdo. Y este es un metaanálisis que revisa, fíjense, se lo acorto, 28 estudios con casi 34.000 pacientes y 2.500 fracturas. Y lo que concluyen ellos es que las mujeres que usan terapia hormonal tienen una reducción significativa del riesgo de fracturas, significativo del 26%, porque el intervalo de confianza no incluye la unidad y el forest plot está más allá del 1. Todas las fracturas, sí, pero además las fracturas vertebrales de manera sistemática también, nada menos que una reducción del 37%, claro, más que el total. ¿Por qué? Porque aquí hay sobre todo intercambio metabólico, porque en la vértebra hay un 80% de hueso esponjoso, de hueso trabecular, y eso significa más intercambio. Por eso la acción de los estrógenos es más potente sobre las vértebras. Pero si ustedes me están diciendo, oculta los datos de fractura de cadera, ¿qué va? Reducción significativa de la fractura de cadera en un 28%. Ahí tienen 0,72, con intervalo de confianza no incluyente la unidad. De tal manera que en la patogénesis y en la fisiopatología de la osteoporosis, el hecho crucial, el hecho fundamental, es el descenso de los estrógenos. No en vano, en la osteoporosis primaria, 9 de cada 10 osteoporosis son osteoporosis posmenopáusica. No puede ser de otra manera. Además del envejecimiento, por supuesto, pero sobre todo los defectos de estrógenos que nos llevan finalmente a la fractura de bajo trauma. Y recuerden que para especificar si una fractura es de alto traumatismo o de bajo traumatismo es fácil, solo hay que preguntar cómo sucedió. Si la paciente se cae de su propia altura y se rompe un hueso que no está en la mano, en los pies, en la cara o en el cráneo, eso es una fractura de bajo impacto. Por tanto, osteoporosis. Si yo me caigo ahora al bajar las escaleras, que son solo 3 peldaños, y me rompo la nariz, esta es una fractura de alto impacto, porque 80 kilos sobre el hueso nasal, que es una porquería, lo normal es que el hueso casque. Ya, pero si en la misma caída me rompo el codo, esta es osteoporótica. Ya está. Ya tenemos diagnóstico de osteoporosis establecida. ¿Cuál es el papel que la vitamina D, que regula la absorción de calcio a nivel intestinal, entre otras cosas, y mejora la contractilidad muscular, tiene en esta vaina? Pues miren, parece que alguno, porque cuando revisamos en una revisión sistemática de los pacientes ingresados con fractura de bajo impacto, los autores se dan cuenta que la inmensa mayoría tienen unos niveles de vitamina D que no llegan siquiera a superar los 15 nanogramos por mililitro. Alguna razón tiene que haber, porque en todas las fracturas, da igual qué tipo de fractura consideremos, el 78% de los pacientes no llegaban a tener 50 nanomoles litro, que son 20 nanogramos por mililitro. ¿Qué quiere esto decir? Que la vitamina D baja va a predisponer al riesgo de fracturas, y sabiendo que mejora la reparación de las fracturas, porque también interviene no solo en evitar el riesgo de caídas, como decía muy bien ayer el doctor Vázquez, sino que además produce un incremento en la reparación de la fractura. La vitamina D, aunque no nos pongamos de acuerdo en cuánta cantidad necesita cada grupo etario, a una dosis estándar de entre 800 y 4.000 unidades diarias, seguro que reduce el riesgo de fracturas. De tal manera que los objetivos fundamentales serían, teniendo en cuenta esa influencia positiva y que es necesaria para la recuperación funcional, mantener siempre en pacientes con baja masa ósea, ¿me estoy quedando sin pilas? No. Una vitamina D de por encima de 30 nanogramos, con una dosis que nunca debe bajar de 800 unidades diarias.
Y les he hecho un recuerdo histórico a lo largo de los últimos 30 años de cómo, fíjense, empezamos en 1192, la combinación de calcio y vitamina D disminuye tanto las fracturas osteoporóticas a nivel global como las de cadera. Si avanzamos un poco con una P significativa, ya estamos en 1197 exactamente igual, con dosis de calcio claramente insuficientes, pero es lo que se sabía. 700 cortas unidades con 500 miligramos de calcio. Da igual que nos vayamos a metanálisis y avancemos un poco más en la historia, siempre reducción significativa del riesgo de fracturas, también para las fracturas de cadera, con intervalo de confianza que no incluye la unidad. Da igual, todos los ensayos clínicos aleatorizados, todos y cada uno de los que han puesto en marcha cualquier tratamiento contra la osteoporosis se han hecho con la adición de calcio en diferentes formas, con diferentes sales y con diferentes dosis, y vitamina D. Y así lo asume la revisión Cochrane de 2014, que es la última que ha hecho, que con la ingesta de calcio y vitamina D no hubo incremento del riesgo de muerte por aquello del riesgo cardiovascular que nos calentó la cabeza, y hay una reducción sistemática y significativa del riesgo de fracturas. Otro, de la National Osteoporosis Foundation, que ya saben que ahora ha cambiado de nombre, ya no existe en la literatura la NOF, ahora existe la Bone Health Osteoporosis Foundation, pero bueno, da igual, reduce el riesgo de fracturas y reduce el riesgo de fracturas de cadera, hasta que llegan nuevamente autores chinos, vean ustedes, Pan Yao, y tratan de diferenciar si es la vitamina D o el calcio, y dicen no. Cuando la vitamina D se administra sola sin suplementos de calcio, no previene el riesgo de fracturas. Claro, porque yo le puedo contratar a los albañiles el cemento, pero si no les contrato ladrillos, no pueden levantar la casa. Los ladrillos en el tratamiento de la osteoporosis, recuerden que es el calcio. Y cuando ponemos en la misma balanza cemento, vitamina D y calcio, ladrillos, amigo, ahí sí, reducción significativa del 16% de las fracturas de cadera y de un 6% de todas las fracturas osteoporóticas. De tal manera que ellos dicen, si usted va a suplementar solo vitamina D, se va a quedar corto. Añada suplemento de calcio en la mejor forma. De tal manera que al final, a lo largo de la historia, una de las primeras cosas que sucede durante la transición menopáusica es que las mujeres dicen que engordan. Es falso. La menopausia no engorda. Lo que hace es redistribuir la grasa corporal y hace depósito de grasa abdominal, de grasa visceral, que es la que incrementa el perímetro umbilical, que es muy fácil de medir. Cualquier perímetro umbilical de una de sus pacientes con más de 88 centímetros está abocado a riesgo de síndrome metabólico, ténganlo en cuenta. De tal suerte que los cambios hormonales se traducen en cambios de distribución de la grasa y probablemente también con incremento de la ansiedad y de los síntomas depresivos que comentaba hace yo una hora en la otra sala, van a llevar también a que haya un incremento continuado, progresivo del peso, sin los cambios que se organizan inmediatamente después de la menopausia. De tal manera que hoy sabemos que toda la masa magra disminuye un 14% cada 10 años. Y les recuerdo que cada 10 años todos, dominicanos, españoles, salvadoreños y yanquis, aumentamos 4,2 a 4,5 kilos de peso por década. Si disminuimos la masa magra y aumentamos el peso, ¿qué quiere decir? Que cambiamos masa muscular por grasa, y ese es un mal negocio para el envejecimiento. Tanto, esta mañana lo explicaba muy bien el doctor Vázquez, que ya se ha descrito una enfermedad específica del déficit funcional y de volumen de la masa muscular, que es la sarcopenia, que se combina por los mismos mecanismos con la osteoporosis, y por eso hablamos de osteosarcopenia, en un intento por reunir cosas desde el punto de vista fisiopatológico que nos permitan abordar un envejecimiento saludable, que no es otra cosa que un envejecimiento sin pacientes frágiles y con pacientes sin fractura. De tal manera que en la menopausia hay que ir cambiando los estilos de vida y hay que convencer a nuestra paciente, mire, tiene usted más de 45, más de 50, ya no tiene estrógenos, tiene que comer menos. ¿Cómo? Sí, porque en igualdad de condiciones, si usted sigue comiendo lo mismo, seguirá acumulando grasa y perdiendo músculo, y eso es un mal negocio para la vejez. Y lo hemos demostrado con tomografía computerizada de emisión y además con resonancia magnética. Se va disminuyendo el volumen total muscular para ser cambiado por grasa a lo largo de los años. Y esto es un mal negocio. Fíjense la diferencia entre las piernas de una mujer sana de 23 años a esta mujer sana, hasta que tuvo su cáncer gástrico, con 75.
Amigo mío, ¿cómo no se va a caer la abuela si tiene un 30 o un 40% menos de masa muscular? Cuidado, no sirve solo con hacer un cálculo teórico del índice de masa muscular y el índice de masa corporal, perdón, porque esa es la resultante del peso partido por la talla en centímetros al cuadrado. Ya, pero individuos con el mismo índice de masa corporal tienen una composición corporal completamente diferente en cuanto a masa muscular, en cuanto a masa magra y en cuanto a masa grasa. Y esto nos tiene que hacer diferenciar, personalizar el tratamiento para establecer pautas de comportamiento, pautas de nutrición y pautas de ejercicio que siempre serán adaptadas a cada edad. Pero ya les recuerdo que lo fundamental es tratar de establecer un buen diagnóstico. Y esta diapositiva me parece que la ha puesto esta mañana el doctor Vázquez, porque hay muchos métodos para llegar a los diagnósticos de sarcopenia. Tengan ustedes en cuenta el que tengan, el más barato, el más asequible, el más fácilmente cerca de su centro. En cualquier caso, tendrán que estudiar cuál es la composición de la masa muscular de su paciente, porque el secreto del envejecimiento es un trípode, un banco de 3 patas. Recuerden, dieta rica en proteínas, mientras el riñón aguante. Si usted es un enfermo renal o tiene usted un enfermo renal delante, pregúntale al nefrólogo, pero dieta rica en proteínas, adecuados niveles de vitamina D y ejercicio de musculación. Durante 20 o 30 años los gringos nos han vendido las mallas y el ejercicio aeróbico. Eso no sirve para nada. Cualquier ejercicio es mejor que ninguno, pero el ejercicio que realmente sirve en la tercera o en la cuarta o en la quinta edad es el ejercicio de musculación. Al abuelo hay que hacerle ejercicio de musculación. Y basta con sentarlo y levantarlo de la silla o que lo haga él. El primer día no podrá más que una vez, pero después de 45 días es posible que pueda hacer 10 sentadillas por la mañana y 15 sentadillas por la tarde. Recuerden que por debajo de la cintura está el 55% de la masa muscular del organismo y esto supone que ejercitar el tren inferior ya nos puede dar una idea, si además ejercitamos el core todavía mejor, para evitar la sarcopenia, que es el objetivo a batir. La fisiopatología de la sarcopenia está bien definida hoy, nos lo han contado esta mañana y no creo que debamos repetir la misma historia, pero decía el doctor Vázquez, la mayoría de las cosas que podemos recoger en la historia clínica son fáciles de entender, porque los factores de riesgo dependen de la silla, del tiempo que yo le dedique a preguntarle al paciente. Y los procesos crónicos también son fruto de la historia clínica. Yo puedo saber cuál es el riesgo de sarcopenia de mi paciente solo con la historia clínica. Y después, ya a través del Consenso Europeo que protagonizó y lideró mi buen amigo Alfonso Cruz Gemtoft, que es uno de los líderes mundiales en la geriatría, madrileño y magnífica persona, poder llegar a establecer unas pautas de nutrición adecuadas, porque la inmensa mayoría de nuestros mayores lamentablemente están malnutridos. Nos decía esta mañana el doctor Vázquez que el 20% de los pacientes fracturados llegan a casa solos. ¿Cómo me voy a cuidar solo con 82 años y una prótesis de cadera si apenas puedo moverme? ¿Cómo me voy a hacer la comida? ¿Cómo voy a cocinarme proteínas? No quiero ni pensar en la situación, porque les recuerdo que eso va a más en la medida en que todo el mundo aumenta su esperanza de vida media. De tal manera que la sarcopenia no solamente es la consecuencia del envejecimiento, tiene que ver con otros factores condicionantes que tienen que ver con las comorbilidades y los factores de riesgo individual. Sea como fuere, manejar la sarcopenia pasa por el incremento del ejercicio, pasa por el mantenimiento de unos buenos niveles de vitamina D, pasa por eliminar las comorbilidades en la medida de nuestras posibilidades y por un adecuado aporte proteico con hasta 2 y 2,5 gramos por kilo de peso de ingesta proteica. Esto es lo que dicen los europeos en el Consenso Europeo, que es el único que a nivel mundial está pautando las diferencias entre el manejo de la sarcopenia y el manejo de otras enfermedades. Ahí tienen ustedes un algoritmo que permite llegar finalmente incluso a la severidad del cuadro, porque es distinto el inicio de la sarcopenia que el paciente ya muy mayor y muy deteriorado. Y voy a ir muy rápido porque se me está acabando el tiempo. Ahí tienen ustedes las diferencias fundamentales. Sobre esto, sobre las enfermedades, sobre el envejecimiento podemos hacer muy poco. Sobre las enfermedades seguramente tenerlas bien vigiladas. Es imposible que un paciente que consuma corticoides no esté osteoprotegido. Es inadecuado que un paciente con lupus no tenga suplementos farmacológicos a alta dosis de vitamina D. Se nos ocurren 25 cosas.
Pero amigos, la inactividad, esa sí, sobre esa sí podemos influir. La malnutrición, sobre esa sí podemos influir. Podemos influir institucionalizando en lugares adecuados a los mayores para que les cocinen con la dieta rica en proteínas que necesita, teniendo en cuenta que la musculatura se va a perder, hagamos nada o hagamos mucho a lo largo de la vida en la medida en que vamos envejeciendo. Y esto significa que podríamos intentar tratamientos para la sarcopenia. Y hay algunos para la baja cantidad de músculo o para la baja funcionalidad muscular. Y quiero ir muy rápido para que no se me pase el tiempo. Sea como fuere, miren, sobre los metaanálisis, en la conclusión fundamental dicen que no ha mostrado la terapia hormonal suficiente poder de influencia sobre la sarcopenia, de manera aislada. Pero si yo les digo que las mujeres que hacen terapia hormonal hacen más ejercicio y están más predispuestas a cuidar su salud porque mantienen mejor calidad de vida, de manera indirecta también vamos a combatir la sarcopenia con la terapia hormonal. A pesar de eso, todavía hoy no tenemos suficiente evidencia de tratamiento directo de la sarcopenia con la terapia hormonal. No ha sido posible demostrarlo ya, pero sigamos tratando a nuestros pacientes para mejorar su estado de salud y probablemente lo conseguiremos. ¿Qué hay de la vitamina D? Esto es mandatorio. Mantener unos niveles de vitamina D no ya por encima de 30, sino si queremos evitar la inflamación, que es lo que realmente nos envejece, por encima de 40 para conseguir el efecto antiinflamatorio e inmunomodulador de la vitamina D. Y aquí sí, los niveles séricos están significativa y directamente relacionados con el riesgo de fragilidad, porque disminuyen las caídas, porque mejoran la contractilidad muscular y porque conjuntamente con el calcio disminuyen el riesgo de fracturas. ¿Qué hay de la nutrición y la actividad física? Pues, Pues lo primero, que tiene un impacto positivo sobre la masa muscular, incluso en personas sanas de más de 60 años, que antiguamente eran considerados como ancianos, y ahora las chicas de 60 años llevan minifalda. Está cambiando la vida. No vamos a permitir que el 95% de nuestras pacientes estén más del 40% del tiempo de sus vidas en situación de hipoestronismo sin manejo adecuado del asunto. Respetar la secuencia de pruebas, hacer ejercicio de entre aproximadamente tiempo medio de administración entre 6 y 10 minutos para los ejercicios, fundamentalmente para que el diagnóstico de sarcopenia nos permita hacer abordajes personalizados. Ejercicio de resistencia, y esto con contracciones incluso isotónicas, contracciones isométricas. No hace falta provocar movimiento, hay que enseñar a nuestros pacientes que hagan contracciones isométricas si tienen dificultades articulares para el movimiento, porque no es infrecuente que los pacientes que tienen osteoporosis además también tengan artrosis, porque hemos descuidado el tratamiento de la artrosis en la época de la transición menopáusica. Todo está relacionado. Ejercicio de resistencia para aumentar la musculación, absolutamente fundamental. ¿Qué pueden hacer los estrógenos desde el punto de vista del daño articular que puede ser simultáneo o concomitante? Pues miren, para empezar, ya tenemos claro que la tercera parte de la artrosis es fundamentalmente posmenopáusica. Esta artrosis de articulaciones pequeñas, no las de la sobrecarga, de las rodillas por sobrepeso de 20 o 30 años, no la artrosis o la osteoartritis, como llaman los gringos, vertebrobasilar, que tiene que ver con la herencia genética. Los estrógenos incrementan la producción de factores de crecimiento, que son los que favorecen el desarrollo de un buen metabolismo sobre los cartílagos. Y por eso la prevalencia de estrógenos, que es muy superior a las mujeres, provoca que las mujeres también tengan muchas más probabilidades de desarrollar artrosis después de la menopausia. Fíjense que cuando hemos provocado artrosis experimental, y esto es fruto de investigaciones españolas, en las conejas a las que les simulábamos la menopausia extirpándoles los ovarios anticipadamente, lo que hemos visto es que las conejas que, permítanme la vulgarización, en situación de posmenopausia o tras oforectomía recibían estrógenos, tenían mucho menos daño articular que aquellas que no recibían estrógenos. De tal manera que incluso a nivel de la artrosis más importante, la de las rodillas o la de las caderas, también los estrógenos tienen función. Sea como fuere, hoy sabemos que el incremento del RAN ligando y la disminución de la osteoprotegerina en cuanto a su ratio tiene que ver también a nivel articular con los niveles de estrógenos. Y eso supone que en esas conejas somos capaces de evitar la artrosis añadiendo experimentalmente estrógenos, de tal manera que hoy ya
con la clasificación de Gabriel Herrero Bomón y de Santos Castañeda, mis buenos amigos, tenemos 3 tipos de artrosis completamente diferentes. La relacionada con la edad, que probablemente tiene que ver con la genética, la genéticamente inducida, la de la sobrecarga y la de los estrógenos. La estrógeno dependiente, que es la artrosis de articulaciones pequeñas. ¿Lo han hecho bien desde ese punto de vista los estrógenos? Les recuerdo que las pacientes perimenopáusicas son pacientes multifuncionales que tienen multitud de riesgos sobreañadidos al hecho de tener osteoporosis. Pero fíjense, en estos casos los estrógenos son capaces de actuar sobre el cartílago artrósico con una producción incrementada de proteínas que evitan la degradación del cartílago. Y no solamente eso, sino que estimulan la producción de condrocitos humanos cultivados con factor de crecimiento tumoral. De tal manera que, desde el punto de vista patogénico, los estrógenos disminuyen los mecanismos de producción de la artrosis, y lo hemos demostrado con ese grupo de conejas oforectomizadas que les decía yo. Hay evidencia suficiente que sostiene que las mujeres con terapia hormonal de la menopausia tienen un menor agravamiento de su artrosis, y ya se puede considerar que hay una artrosis tipo 2 que depende de los estrógenos y de la terapia hormonal, y por tanto también de los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, que actúan sinérgicamente a nivel del receptor estrogénico beta. Esta es la historia de cualquier fármaco, pero sobre todo es la historia real de lo que ha pasado en los últimos 30 años con la terapia hormonal. Los últimos 50 años, si ustedes me permiten. Al principio se lo dábamos a todo el mundo hasta que aparecieron los primeros cánceres de endometrio. Claro, es que es una porquería, no se le puede dar ni a mi perro. Hasta que después apareció un supuesto riesgo de cáncer de mama que de ninguna manera se justificó, porque las que tomaban solo estrógenos por no tener útero tenían una reducción del riesgo de cáncer de mama, y no nos lo contaron nuestras autoridades sanitarias. Malditos sean. De tal manera que después de un tiempo, lo del péndulo que yo les decía, al final 3, 4 o 5 médicos en España hemos mantenido la terapia hormonal. Y ahora parece que el péndulo nos lleva incluso a prevenir las enfermedades neurodegenerativas. Ya lo sabíamos, lo que pasa es que lo teníamos oculto. Miren, esto es publicado por el propio Guay a 18 años. ¿Disminuye la mortalidad en las pacientes que tratábamos, pero no las íbamos a matar? No, 39% de reducción entre las mujeres que recibían terapia hormonal, porque me voy, no me agredan más, porque la disminución de la mortalidad es universal en todas las pacientes, recuérdenlo, en todas las pacientes que consuman terapia hormonal habiéndole iniciado antes de 60 años y con más de 5 años de tratamiento. Termino. Artrosis, sarcopenia, osteoporosis. Todo está influido por los niveles de vitamina D y por el nivel de descenso de estrógenos. Tienen ustedes la oportunidad. Tienen ustedes la oportunidad de hacer tratamientos polivalentes, porque son polivalentes las necesidades de nuestras pacientes. Y recuerden siempre mantener los niveles adecuados de vitamina D, porque el secreto de la longevidad es esa dieta rica en proteínas, el ejercicio de musculación y los niveles de vitamina D. No confundamos las edades de la mujer y les demos antidepresivos cuando lo que necesitan son terapia hormonal de la menopausia. Nada más. Muchísimas gracias por su atención.